Bien, vamos a hacer un ejercicio de cinemática, ¿sí? Pero este es un movimiento en 2 dimensiones o un movimiento parabólico. Y dice así el texto del ejercicio. Dice que un cuerpo pequeño se desliza con una rapidez de 10 metros por segundo por un plano horizontal aproximándose a una ranura. Esta ranura está formada por 2 paredes verticales situadas entre sí a una distancia de igual a 5 centímetros. El vector de velocidad es perpendicular a las paredes. La profundidad de la ranura es h igual a 1 metro. Y entonces preguntan cuántas veces chocará el cuerpo con las paredes antes de tocar el fondo. ¿Sí? Y hay que suponer que los choques del cuerpo con las paredes son perfectamente elásticos. Bien, entonces aquí tenemos el esquema de lo que se plantea en el ejercicio. ¿Sí? Aquí tenemos el pequeño objeto, puede ser una bolita, ¿sí? Que se mueve en un plano horizontal con una velocidad de 10 metros por segundo. ¿Sí? Y después llega a la ranura. No especifica ahí muy bien, pero la ranura es vertical. Y tiene las paredes de tal forma que la velocidad, el vector de velocidad es perpendicular a las paredes de la ranura. ¿Sí? Entonces, el objeto, al llegar a la ranura, se empieza a caer, ¿sí? Y va a ir colisionando con cada una de las paredes internas elásticamente. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que va a llegar con cierta velocidad, entonces básicamente lo que va a hacer el vector de velocidad es reflejarse al otro lado. Igual cuando choque aquí y cuando choque acá también va a llegar con cierta velocidad, esa velocidad se va a reflejar, el vector se va a reflejar y cuando llegue a esta pared nuevamente y así, ¿sí? Hasta que llega al fondo de la ranura. También debemos tomar en cuenta que conforme vaya cayendo, conforme vaya moviéndose hacia abajo, también va a ir ganando velocidad en dirección vertical, o sea, la componente vertical de la velocidad va a ir aumentando, mientras que la componente horizontal realmente va a ser la que esté cambiando de dirección. Una suposición muy importante que tenemos que hacer en este tipo de problemas, si no nos especifica nada, entonces podemos suponer que el tamaño del objeto es mucho menor que la abertura de la ranura, o sea, la separación de las paredes. Entonces así no nos va a interesar las dimensiones del objeto. Cuando ya nos hacen alguna aclaración, entonces, bueno, obviamente tendríamos que considerar el tamaño, pero si no, entonces siempre lo podemos considerar como puntual. Vamos a resolver este problema de una manera formal. Y después vamos a ver otros métodos para resolver el problema. En este primer método lo que vamos a hacer es considerar cada uno de los choques. Entonces, por ejemplo, en el primer tramo de caída del objeto, lo que va a hacer es bajar cierta altura y hasta que choca el objeto. Va a llegar con cierta velocidad, esta sería la velocidad con la que llega, pero esta V1' sería la velocidad con la que rebota. Con esta llega y con esta va a rebotar. Como los choques son elásticos, entonces los dos vectores van a ser de la misma magnitud, lo único que va a cambiar es la dirección. Bien, aquí podemos ver las dos velocidades descompuestas en sus dos componentes horizontal y vertical. Bueno, vamos a ver que en principio las dos componentes verticales de las dos velocidades son las mismas y las componentes horizontales van a diferenciarse en el sentido, ¿sí? Pero la magnitud va a ser la misma. De hecho, como el movimiento que tenemos aquí durante la primera caída es movimiento parabólico, entonces la componente horizontal de la velocidad nunca se va a ver afectada por la gravedad, solamente la componente vertical. Entonces resulta que esta velocidad V1 pues va a ser la misma velocidad con la que se movía el objeto antes de empezar a caer. Esta componente va a valer esto y obviamente esta otra componente va a valer lo mismo, pero bueno, con el signo cambiado, ¿no? Mientras que la componente vertical va a ir aumentando y esa la tenemos que calcular. Bien. Y el objeto habrá descendido una cierta altura h1 hasta la primera colisión. Este análisis lo vamos a hacer en cada uno de los choques. Bien, entonces ahora sí podemos empezar a plantear las ecuaciones. Para el movimiento horizontal el objeto va a recorrer cierta distancia que es la separación entre las ranuras, ¿sí? Que va a ser con cierta componente de velocidad horizontal, ¿sí? Y va a tardar cierto tiempo en recorrer esa distancia. Pero resulta que esta pues no es otra cosa pues más que la misma velocidad con la que se mueve originalmente el objeto. Entonces,
como esto y esto lo conocemos, ya podemos despejar aquí cuánto tiempo va a tardar en tener el primer choque el objeto, que va a ser D sobre B. Una vez que ya tenemos esto, podemos calcular cuánto desciende el objeto, conociendo el tiempo, ¿sí? Para encontrar cuánto desciende, temporalmente podemos poner un sistema de referencia, en el cual hacia acá tenemos el eje X y hacia arriba el eje Y. Entonces, pues va a descender en dirección negativa. Y podríamos escribir entonces esta posición en dirección vertical que va a descender el objeto de esta forma. H1 con signo negativo igual a B0Y menos 1 medio de G por T cuadrado. Donde esta sería la componente de la velocidad aquí, pero pues, originalmente se mueve en dirección horizontal. Entonces esto vale 0. Entonces ya podríamos encontrar cuánto vale esta H1, que sería simplemente 1 medio de G por T al cuadrado. Bien, y como ya tenemos el tiempo también, pues lo podemos sustituir aquí, entonces tendríamos que esta H hasta la primera colisión sería 1 medio de G por D entre B al cuadrado. Esto sería el primer descenso. Ahora tenemos que ver qué pasa hasta el segundo descenso. Bien, entonces hasta la segunda colisión vamos a tener también un movimiento parabólico. Aquí está un poquito exagerado hasta que llegamos aquí. Entonces, igual vamos a poner ahora temporalmente un sistema de referencia en este punto. Entonces vamos a analizar todo a partir de aquí hacia abajo. La altura recorrida en el segundo tramo sería menos H2 igual a B1Y' por T menos G por T cuadrado, 1 medio. Esta T que está aquí, pues va a ser la misma que tenemos aquí. Entonces, esto va a ser lo que vamos a utilizar aquí. De esta ecuación, lo que no conocemos es la velocidad con la cual empieza el segundo recorrido. Pero ya sabemos que esa velocidad va a ser exactamente la misma con la que choque, la velocidad vertical con la que va a chocar. Entonces, lo único que tenemos que hacer es encontrar con qué velocidad llegó a este punto, a la partícula. Y eso lo calculamos de esta forma. Sería V1Y, la velocidad con la que llega a este punto, va a ser igual a V0Y menos G por el tiempo. Y de esta ya sabemos que esto vale 0. Entonces, esta velocidad va a ser simplemente, menos G por T, que va a ser la misma V1Y', y esto lo vamos a sustituir aquí. De esta forma, menos H2 se igual a menos G por T al cuadrado menos 1 medio de G por T al cuadrado. Aquí tenemos un entero, pero esos son 2 medios, que sumados con este medio te van a dar 3 medios. Así vamos a escribir la H2 aquí arriba. En valor absoluto va a ser 3 medios de G por T cuadrado. Ese es hasta la segunda colisión. Para la tercera colisión, ahora hay que analizar el movimiento en el tercer tramo de caída, entre el segundo y tercer colisión con la pared. Aquí ya llevamos otra componente de velocidad vertical, ¿sí? Que sería B2Y, y vamos a recorrer otra distancia, otra altura, que sería H3, y esa la podemos escribir, que sería esta H3 negativa igual a B2Y' por el tiempo T menos 1 medio de G por el tiempo T al cuadrado. Bien, igual que en el caso anterior, lo que no conocemos aquí sería esto. En el tramo anterior ya sabemos con qué velocidad sale verticalmente, entonces podemos conocer con qué velocidad llega, ¿sí? Que va a ser justamente esa V2. Entonces esta V2Y va a ser la V1Y menos G por T. Pero esta V1 ya la conocíamos, pues que era esto. Entonces sumado con esto va a ser básicamente menos 2G por T. Es lo que tenemos que sustituir ahí porque esta es igual a B2Y. De esta forma tendríamos menos H3 igual a menos 2GT por T cuadrada menos 1 medio de G por T cuadrada. Entonces aquí tenemos dos enteros, o sea 4 medios que sumados con esto
me va a dar menos 5 medios. Entonces ya podemos escribir la tercera altura. H3 igual a 5 medios de G por T cuadrada ya en valor absoluto. Que bueno, si sustituimos lo que vale la T, ya 5 medios de G por D entre B al cuadrado. Igual aquí en este caso. 3 medios de G por D entre B al cuadrado. Bien, ahora aquí viene la parte interesante del asunto, que es que nos demos cuenta que hay una relación en cada una de las alturas que vayamos calculando. Por ejemplo, aquí tenemos un medio, ¿sí? Y el resto tenemos todo este factor. Pero resulta que el factor lo vamos a tener en todas. Lo único que va a ir cambiando es lo que tengamos aquí. De hecho, nada más el numerador es lo que va a ir cambiando, ¿sí? Aquí tenemos un 1, aquí un 3, aquí el 5. Podríamos aventurarnos a adivinar cuál va a ser la siguiente, o podemos hacer el cálculo, pero realmente en la siguiente altura, que sea la H4, lo que acabaríamos teniendo sería 7 medios de G por D entre B al cuadrado. Y en la siguiente tendríamos 9 medios y así, ¿no? Entonces, podemos ver que en cada una de las colisiones, lo que vamos obteniendo aquí como en el numerador, pues va a ser un número impar. Ahora, ¿cómo podemos generalizar ese número impar para la, digamos, para la altura k-ésima? Donde esta k pues va a ser ya un contador, un índice que me va a indicar cada una de las colisiones. Vamos a ver. Para la primera teníamos 1, para la segunda tenemos 3, para la tercera tenemos 5, para la cuarta tenemos 7. Pero esto lo podemos generalizar de la siguiente manera. Básicamente, este 7 no es otra cosa más que pues 4 por 2 menos 1, te da 7. Este 5 no es otra cosa más que 3 por 2 menos 1. Este 3 no es otra cosa más que el 2 por 2 menos 1. Y este 1 es 1 por 2 menos 1. ¿Sí? Entonces, podemos escribir en el numerador ya una forma general como 2k menos 1, ¿sí? Todo dividido entre 2 por g por d entre b al cuadrado. Entonces, esta es la forma general para cada una de las alturas parciales que va a ir cayendo el objeto entre colisión y colisión. Y la altura total, ¿qué va a ser? Pues la suma de todas las alturas parciales. Y eso lo vamos a hacer ahorita. Entonces, la altura total pues va a ser h1 más h2 más h3 más todas las h's hasta una hn, donde esta n sería el correspondiente a la última colisión, que es básicamente el número que estamos buscando nosotros. Pero esto también lo podemos escribir de la siguiente forma, como la suma desde k igual a 1 hasta n, que sea la última colisión, de 2k menos 1 entre 2 por g por d entre b al cuadrado. Los factores comunes los podemos sacar de la sumatoria, ¿sí? Para escribir un medio de g por d entre b al cuadrado por la suma desde k igual a 1 hasta n de 2k menos 1. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que tenemos que encontrar es cuál es la suma de todos los números impares que hay hasta que la k valga n. Hay diferentes formas de encontrar esto, pero la más sencilla sería probando. Por ejemplo, cuando k es igual a 1, pues tenemos 1. La suma va a ser 1. Cuando k es igual a 2, la suma sería 1 más 3 y esto me va a dar 4. Cuando k es igual a 3, tendríamos el 1 más 3 más 5 igual a 9. ¿Sí? Cuando k es igual a 4, pues ¿qué vamos a tener? 1 más 3 más 5 más 7, 16. Entonces aquí ya podemos encontrar una regla, ¿no? Que es básicamente, si vemos, esto que obtenemos como resultado de la suma es este último número de la serie al cuadrado. El resultado de esta suma no es otra cosa más que n, que es esto, al cuadrado. Bien, y por lo tanto, pues ya podemos escribir nuestro resultado, que la altura total no es otra cosa más que un medio de g por
d entre b al cuadrado por n al cuadrado. Y eso es lo que estamos buscando nosotros. Entonces, esta n simplemente la despejamos como b sobre d por 2h entre g raíz cuadrada. Esto es lo que estamos buscando. Es el número de colisión. Ahora, lo único que tenemos que hacer es sustituir los datos que tenemos, teniendo cuidado de recordar que esta distancia son 5 centímetros, mientras que esta altura es 1 metro. Entonces tenemos unidades diferentes. Entonces, la distancia hay que pasarla a metros, ¿sí? Entonces, una vez que sustituimos, lo que obtendríamos como resultado numérico sería 90.35. Pero aquí es importante que como lo que queremos es el número de colisiones, y ese número tiene que ser necesariamente entero, ¿sí? Entonces el resultado es 90, nada más. Las decimales ya no me interesan. Esto es el número de colisiones que vamos a tener, 90. Muy importante, este número lo decimos porque tenemos 90 y cifras. Si hubiéramos tenido, por ejemplo, 89.8 o 89.9, ahí no alcanzamos a llegar a los 90. Entonces lo que necesitamos considerar es siempre la parte entera del resultado. Entonces 89, no 90. No podemos redondear hacia arriba. Y este sería nuestro resultado si hubiera sido un poquito menos. Entonces aquí como nos pasamos, este es el resultado. Bien, ahora esto que hicimos nosotros aquí para encontrar el resultado de la suma, básicamente pues fue porque de entrada pues no sabemos cuál es el resultado de la suma de esta sucesión, ¿no? Y por eso estuvimos haciendo la prueba, pero sin embargo se pudo haber hecho de una manera un poquito más formal la búsqueda de este resultado, ¿no? Y esto es básicamente se hacía separando la suma desde k igual a 1 hasta n de 2k menos 1, pues lo puedes escribir de la siguiente manera, ¿no? Como 2 veces la suma de todos los números que haya desde k igual a 1 hasta n, menos la suma desde k igual a 1 hasta n del 1. Entonces aquí lo único que necesitábamos saber era cuánto da esta suma. Pero esta es la famosa suma que surge de aquella famosa anécdota del niño Gauss, ¿no? Que el profesor los puso a sumar todos los números del 1 al 100 y Gauss inmediatamente encontró el resultado, ¿no? Que cómo hizo eso, pues era básicamente tener 1 más 2 más 3 más 4, así todos los números hasta el 98, 99 y el 100. Entonces él lo que hizo fue darse cuenta que si sumabas 1 más 100 te daba 101, si 2 más 99 te daba 101, si sumabas 3 más 98 te daba 101, y así. ¿Cuántos 101 ibas a obtener? Pues básicamente 50, ¿no? Entonces se dio cuenta que el resultado de la suma era 50 por 101. ¿Pero qué es el 101? Pues es 100 más 1. ¿Y este 50 qué es? Pues es 100 entre 2. O sea, en otras palabras son 100 entre 2 por 100 más 1. Y así es como se llegó a la fórmula general de que si vas a sumar todos los números, desde k igual a 1 hasta n, todos los números, pues el resultado va a ser básicamente n entre 2 por n más 1. Este es el resultado general, que es justamente lo que tendríamos que poner aquí. El resultado de la suma sería de k igual a 1 hasta n, de 2k menos 1. Del primer término sería esto por 2, o sea, n cuadrado más n. Y del segundo término, ¿qué es? n1, si eso que me va a dar, pues me va a dar n. Entonces le quitamos la n, entonces n con n se te va, y así ya me queda nada más n cuadrado. Entonces esta es la manera formal de encontrar el resultado. Si hubiéramos sabido esta suma, ¿sí? Que es algo básico, ¿sí? Cuando estamos en olimpiadas de física, este resultado es muy importante, ¿sí? Conocer algunas sumas básicas. Bien, entonces esto que vimos ahorita fue, digamos, la manera formal de resolver el problema. Pero existen otras formas de plantear el problema y resolverlo, digamos, de una manera más ingeniosa.
Para eso lo que tenemos que hacer es emplear un poquito la imaginación y ver lo siguiente. Tenemos la ranura, aquí está. Entonces sabemos que la pelotita va a caer y va a empezar a chocar. Ahora, algo que es clave en la solución de este problema es el hecho de que las colisiones o los choques del objeto con las paredes es elástico, o sea, no hay pérdidas ahí. Entonces, eso quiere decir que, nosotros podemos conocer, por ejemplo, cuánto tiempo va a tardar en dar cada uno de estos choquecitos. Entonces, fíjense, lo que podríamos preguntarnos es lo siguiente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el objeto no hubiera colisionado nunca? Entonces tendría este movimiento. No hay pérdidas, digamos, de energía, ¿sí? Entonces, fíjense, si nosotros este movimiento, ¿sí? Como si no hubiera existido esta pared, lo dividimos en n partes, pues básicamente vamos a tener el caso de la ranurita, ¿sí? Digamos que extendido en dirección horizontal, ¿sí? Entonces, esto ocurre n veces. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues, por ejemplo, podríamos decir, bueno, tenemos forma de calcular cuál sería el tiempo total que tardaría el objeto en llegar al suelo. Ese sería un tiempo t. Y ese tiempo t no es otra cosa más que n veces el tiempo que tarda en recorrer esta distancia, ¿sí? La distancia que hay entre cada una de las líneas, ¿sí? Y ese tiempo ya lo habíamos calculado. ¿Cuánto era? Era d entre b. Esto era fácil de calcular. Ya podremos decir que la altura total pues no va a ser otra cosa más que 1/2 de g por el tiempo total de caída al cuadrado. O sea, en otras palabras, sería 1/2 de g por n al cuadrado por d al cuadrado entre b al cuadrado. Y si despejamos n, ¿qué es lo que obtenemos? Pues lo mismo que ya habíamos obtenido antes. b sobre d por 2h entre g. Ahí está. Ya, llegamos al resultado de una manera mucho más rápida. La otra forma en la que podemos haber encontrado el resultado, es decir, vamos a ver, tenemos esta distancia horizontal, vamos a llamarle D mayúscula. ¿Cuánto vale esta D mayúscula? D mayúscula no es otra cosa más que n veces D minúscula. Y entonces, esto también, ¿cómo lo podemos calcular? Pues como la velocidad horizontal por el tiempo total que tarda en caer. ¿Y ese tiempo total que tarda en caer cuál es? Pues es justamente este que está aquí. Bueno, lo podemos encontrar a partir de aquí. El tiempo total que tarda en caer sería 2h sobre g raíz cuadrada. A partir de esto. Entonces, si nosotros tuvimos, tendríamos b por 2h sobre g raíz cuadrada. Entonces tenemos esto y tenemos esto de este lado. Y entonces pues ya podemos despejar la n. Y al despejarla pues encontramos obviamente lo mismo. Entonces son dos formas de reinterpretar el problema, tomando en cuenta de que las colisiones son elásticas y no hay pérdidas, y por lo tanto esto de la ranurita lo podemos desdoblar a un movimiento simple, parabólico, dividido en n partes iguales. Esta, digamos, sería la manera ingeniosa de encontrar el resultado. Pero esto requiere pensar más. Trabajamos menos, pero debemos de pensar más. Y se nos puede ocurrir esto. Pero también, a lo que es muy importante, llegar a soluciones ingeniosas también las podemos obtener en base a nuestra experiencia. Y esa experiencia la podemos obtener practicando, practicando y practicando. Si no practicamos, simplemente pues no vamos a poder llegar a que se nos ocurran este tipo de cosas. Porque algo bonito de este tipo de problemas que tienen que ver con olimpiadas de física es que no se necesita ser genio para resolverlos, pero sí se necesita mucho trabajo previo para poder encontrar cosas de una manera rápida.